Si todavía no entendiste agua, quédate en este video que te lo vamos a explicar, viendo esquemas y ejercicios prácticos para que lo puedas entender de una forma mucho más amena. Vamos a ver conceptos como pueden ser pH, pOH, osmolaridad, ósmosis, presión osmótica experimental y tonicidad, entre otras. En el agua generalmente se encuentran tanto moléculas de agua como iones. En su mayoría se mantiene una concentración igual de protones de hidrógeno y de hidroxilos, de manera que la solución es neutra y la concentración de protones en el agua es de 1 por 10 a la menos 7, o sea que su pH es de 7. Pero cuando no hay igual concentración de hidrógenos y de hidroxilos, puede hablarse de una disociación ácida, si la concentración de protones es mayor que la de hidroxilos. Su pH es menor que 7. Y una disociación básica cuando la concentración de hidroxilos es mayor que la concentración de protones. Su pH es mayor que 7. El pH es una escala logarítmica, por ende, cada vez que la cantidad de protones se incrementa en 10 veces, el pH se vuelve una unidad más ácida, o sea que se acerca más al cero. Esto sucede ya que el número que se encuentra en el exponencial es negativo, lo que significa que entre mayor sea el número negativo del exponencial de protones, menor cantidad de protones tendrá. Lo mismo pasa con el OH. Entre mayor concentración de OH, menor será su pOH. La fórmula para poder sacar el pH a partir de la concentración de hidrógenos es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y la fórmula para sacar el pOH es menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Ambos, el pH y el pOH, son complementarios, lo que significa que pH más pOH es igual a 14. O sea que, teniendo el número de pOH, podremos sacar el pH con la fórmula 14 menos pOH y viceversa. Con el número de pH podremos sacar el pOH con la fórmula 14 menos pH es igual a pOH. En el siguiente cuadro figuran diferentes sustancias a las cuales nosotros tendremos que calcular la concentración de hidrógenos, de hidroxilos, su pH y su pOH. Primero está el ejemplo del agua. Como dijimos, en el agua generalmente se encuentra igual cantidad de hidrógenos que de hidroxilos. Su concentración de hidrógenos es de 10 exponencial menos 7 molar. Su concentración de hidroxilos es 10 exponencial menos 7 molar. Si hacemos la fórmula de pH, nos da que tiene un pH de 7 y un pOH igual de 7. El pH lo podemos sacar tanto con la concentración de pOH como restándole a 14 el número de pH, que en este caso nos da 7. En la segunda sustancia no nos aclara si cambió la concentración de hidrógenos o si cambió la concentración de hidroxilos. Por ende, suponemos que ambas siguen siendo las mismas. Entonces la concentración de hidrógenos va a seguir siendo 1 por 10 a la menos 7, la de hidroxilos va a seguir siendo 1 por 10 a la menos 7, su pH va a ser 7 y su pOH va a seguir siendo 7. En la tercera sustancia ya nos aclara que va a haber sodio e hidroxilos a una concentración de 1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, el mismo problema nos está aclarando que la cantidad de hidroxilos ya no va a ser 10 a la menos 7 molar, sino que va a ser 10 a la menos 5 molar. Aplicando la fórmula, podremos sacar que su pOH es igual a 5, y sabiendo que el pH es complementario al pOH, podemos sacar que va a tener un pH de 9 y una concentración de hidrógenos de 1 por 10 a la menos 9 molar. Ahora en la siguiente sustancia nos aclara que va a haber hidrógeno y cloro a una concentración de 1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces lo que nos está queriendo decir es que ahora la cantidad de hidrógenos cambió a 1 por 10 a la menos 5 molar. Aplicando la fórmula vamos a sacar que su pH es de 5 y, como dijimos anteriormente, sabiendo que pH y pH es complementario, vamos a sacar que su pOH es de 9 y su concentración de pOH es de 1 por 10 a la menos 9 molar. Y por último, en la última sustancia, ahora nos aclara que tenemos hidrógenos a una concentración de 5 por 10 a la menos 6 molar. Para poder resolver este ejercicio, tenemos que ver si la cantidad de hidrógenos se encuentra multiplicado por 10. Si es así, se eleva la exponencial en una unidad. Como vemos, el hidrógeno está primero multiplicado por 2 por el número que tiene pegado a él, y luego también se encuentra multiplicado por 5 por lo que es su concentración. Entonces hacemos la multiplicación 2 por 5 y vemos que da 10. Por ende, su exponencial aumenta una unidad positiva,
O sea que en vez de quedar menos 6, queda menos 5. Esto es para hacerlo más de memoria, sin hacer cuentas. Ahora, si necesitan hacer la cuenta porque así no se guían, tienen que multiplicar el número que se encuentra pegado al hidrógeno, o sea el 2, por la concentración, que es 5 por 10 a la menos 6. Entonces hacen 2 por 5 por 10 a la menos 6, que es igual a 10 a la menos 5 molar, que esa es la cantidad de hidrógeno que van a tener. Entonces ya podemos sacar la concentración de hidrógenos, que es 10 a la menos 5 molar. Luego hacemos la fórmula para poder sacar el pH y nos da que su pH es de 5, siendo el pOH complementario a 5, sabemos que el pOH es de 9 y su concentración de hidroxilos es de 10 a la menos 9 molar. Algo muy importante para que puedan entender los conceptos que siguen a continuación, se suscriban y le den a la campanita abajo. La osmolaridad es la unidad utilizada para expresar la concentración de partículas de soluto de una solución. Indica el número de moles de partículas o moles presentes en un litro de solución. Su fórmula es I por M, siendo I el factor de Van Hoff, que es el número de partículas generadas por la disociación de una molécula de soluto. Para sustancias no disociables, su valor es 1, mientras que para sustancias que se disocian es mayor. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia en iones cloro y iones sodio. El valor de I es 2. Y siendo la molaridad, o sea M, que se calcula con el número de moles de moléculas sobre litro. Teniendo como referencia dos soluciones a las que llamaremos A y B, podemos clasificarlas de la siguiente manera. Si la osmolaridad de A es igual a la osmolaridad de B, la sustancia A va a ser isoosmolar con respecto a B. Si la osmolaridad de A es mayor a la osmolaridad de B, la sustancia A va a ser hiperosmolar con respecto a la sustancia B. Y si la osmolaridad de A es menor que la osmolaridad de B, la sustancia A va a ser hipoosmolar con respecto a la sustancia B. Y como un ejemplo para sacar la osmolaridad tenemos al cloruro de sodio. Como dijimos, el cloruro de sodio tenía un factor de Van Hoff de 2, que se disociaba en cloro y en sodio. Y como vemos, nos plantea que el cloruro de sodio está a una molaridad de 0,1 molar, o lo que es lo mismo de 100 milimolar. Entonces hacemos la fórmula, que es osmolaridad es igual a I por M, y reemplazamos. I lo reemplazamos por 2 y M lo reemplazamos por 100 milimolar o 0,1 molar, lo que nos va a dar el resultado de 200 miliosmolar o 0,2 osmolar, ya que la osmolaridad se calcula en osmoles o miliosmoles. Entonces el resultado va a quedar en 200 miliosmolar o 0,2 osmolar. Ahora, ósmosis es el flujo de agua mediante una membrana semipermeable desde una solución con menos molaridad hacia una solución con mayor osmolaridad. En ella solo participan las moléculas osmóticamente activas, que son las partículas que no atraviesan la membrana. En la siguiente imagen vemos un ejemplo práctico de lo que es la ósmosis y lo que es la osmolaridad. Tenemos una solución A y una solución B. Las moléculas que no llevan nombre hacen referencia a moléculas de agua. La bola roja es el oxígeno y las bolas blancas son los hidrógenos. En ambas soluciones agregamos la misma cantidad de cloruro de sodio y como vimos en videos anteriores sabemos que alrededor del cloruro de sodio se forma una esfera de solvatación que logra dividir al cloruro de sodio en cloro y en sodio. Ambas soluciones al tener la misma concentración de soluto son isoosmolares, o sea que la solución A es isoosmolar con respecto a la solución B y no habrá flujo neto de agua. Ahora en la siguiente solución lo que hicimos es le quitamos una molécula de cloruro de sodio a la solución B, o sea que la solución A va a quedar con mayor osmolaridad que la solución B. Por ende, la solución A va a ser hiperosmolar con respecto a la solución B y habrá un flujo de agua de la solución B a la solución A. Y por último, tenemos el ejemplo en el que a la solución A le quitamos una molécula de cloruro de sodio. Por ende, va a quedar mayor osmolaridad en la solución B que en la solución A. Entonces la solución A va a ser hipoosmolar con respecto a la solución B. Habrá flujo neto de agua desde la solución A hacia la solución B. La presión osmótica, representada con el símbolo pi, es la presión que debe aplicarse a una solución para evitar el flujo neto de agua desde el agua pura a la solución a través de una membrana semipermeable. Se calcula mediante la fórmula pi es igual a I por M por R por T, siendo R la constante general de los gases ideales y T la temperatura absoluta.
Estas dos tienden a no especificarse a la hora de hacer la fórmula, ya que son constantes para todas las moléculas y no varían a la hora de comparar dos moléculas para saber cuál presenta una mayor presión osmótica o cuál presenta la menor presión osmótica. Por ende, la fórmula queda resumida a lo que es pi es igual a ósmosis, teniendo, al igual que en la ósmosis, dos soluciones llamadas A y B. La presión osmótica de A, si es igual a la presión osmótica de B, va a ser isosmótica, o sea, no va a haber flujo neto y no va a haber ósmosis. En cambio, si la presión osmótica de A es mayor a la presión osmótica de B, A va a ser hiperosmótica con respecto a B. Entonces habrá flujo neto de agua desde la solución B hacia la solución A. Habrá ósmosis de B hacia A. Y por último, si la presión osmótica de A es menor a la presión osmótica de B, A va a ser hipoosmótica con respecto a B. Habrá flujo neto de agua desde A hacia B y habrá ósmosis desde A hacia B. Uno de los conceptos que nos falta abordar es la presión osmótica experimental, representada con el símbolo pi E. Esta se calcula mediante la fórmula osmolaridad por R por T, que ya dijimos que la obviábamos y la tachábamos, por un símbolo. Ese símbolo significa el coeficiente de reflexión, que representa la fracción de moles de soluto que chocan contra la membrana y no la atraviesan. Entonces, la fórmula de la presión osmótica experimental queda resumida a osmolaridad por el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es igual a 1 si la reflexión es total, o sea, si las moléculas todas rebotan contra la membrana, eso significa que la membrana es impermeable a dicho soluto. Ahora, si el coeficiente de reflexión es 0, significa que la membrana es totalmente permeable a ese soluto. Pero no todas las membranas son impermeables a todos los solutos o permeables a todos los solutos. Hay varias que presentan permeabilidad selectiva. Eso significa que teniendo una solución con distintos solutos es permeable a algunos solutos, impermeable a otros solutos y es medianamente permeables con un coeficiente de reflexión entre 1 y 0 a otros solutos. La concentración de partículas osmóticamente activas viene dada por el producto de coeficiente de reflexión por ósmosis y se denomina como la osmolaridad efectiva. Ahora, tonicidad describe el comportamiento osmótico de una solución separada de otra por una membrana bien definida. Depende tanto de la osmolaridad como de la permeabilidad de la membrana, o sea que se calcula con la osmolaridad efectiva. Para solutos cuyo coeficiente de reflexión es menor que 1, solutos penetrantes, es importante distinguir entre osmolaridad y tonicidad. En cambio, en solutos no penetrantes es meramente teórico, ya que el coeficiente de reflexión es 1 y la osmolaridad sigue siendo la misma. Esto lo van a entender mejor en el ejemplo que sigue. Pero ya para ir terminando con lo teórico de tonicidad, tenemos que una solución es isotónica cuando no hay flujo y hay la misma osmolaridad efectiva en ambas soluciones. Ahora, cuando la osmolaridad efectiva de A es mayor a la osmolaridad efectiva de B, A será hipertónica con respecto a B y habrá flujo de B hacia A. Y si la osmolaridad efectiva de A es menor a la osmolaridad efectiva de B, A es hipotónica con respecto a B. Habrá flujo de A hacia B. En el ejemplo vemos dos soluciones, la solución A y la solución B, ambas divididas por una membrana permeable a la sacarosa e impermeable a los demás solutos. En la solución A hay una molécula de cloruro de sodio y 4 moléculas de sacarosa. En la solución B hay 2 moléculas de cloruro de sodio. La solución A es hiperosmolar con respecto a la solución B, ya que presenta mayor osmolaridad que la solución B. Pero como dijimos anteriormente, en solutos penetrantes es importante distinguir entre osmolaridad y tonicidad. Entonces, al ver que la solución A tiene permeabilidad selectiva ante la membrana, ya que posee partículas penetrantes y partículas no penetrantes, sacamos con el coeficiente de reflexión, que va a ser 1 para partículas no penetrantes, como el cloruro de sodio, y 0 para partículas penetrantes, como la sacarosa. Entonces vemos que, a pesar que la solución A es hiperosmolar, termina siendo hipotónica a la solución B, ya que al aplicarle la fórmula de la osmolaridad efectiva, vemos que la solución A es hipotónica, por ende el flujo no va a ser desde B hacia A, sino desde A hacia B. En el siguiente ejercicio vemos que va a haber dos soluciones separadas por una membrana con permeabilidad selectiva, que va a ser permeable al hierro, semipermeable al sodio, cuyo coeficiente de reflexión va a ser
0,6 y es impermeable a los demás solutos. De un lado va a haber una solución A con 100 miliosmoles y del otro lado va a haber diferentes soluciones, las cuales nos especifican en el cuadro. Primero tenemos el cloruro de sodio, que dijimos que su I, o sea su factor de Van Hoff, era de 2 y nos especifica en el cuadro que tiene una molaridad de 0,05 molar, que es igual a 50 miliosmoles. Aplicando la fórmula podemos sacar que la osmolaridad es de 2 por 50, que es de 100 miliosmoles. Por ende esta solución va a ser isoosmolar a la solución A, ya que va a presentar la misma molaridad que ella. Y va a ser isoosmótica, ya que no va a haber flujo porque va a tener la misma molaridad. Pero si vamos a calcular la molaridad efectiva, vemos que el sodio hay que agregarle el coeficiente de reflexión de 0,6. Entonces a 50 miliosmoles le agregamos el coeficiente de reflexión, que es 0,6, lo que nos da una osmolaridad efectiva de 30 miliosmoles para el sodio y 50 miliosmoles para el cloro. Entonces nos da una osmolaridad efectiva total de 80 miliosmoles. Dicha solución va a ser hipotónica con respecto a la solución A. Habrá flujo neto desde la solución de cloruro de sodio hacia la solución A. En la siguiente solución tenemos a la glucosa, cuyo factor de Van Hoff es de 1 y nos especifica en el cuadro que presenta una molaridad de 0,3 molar, que es igual a 300 milimolar. Entonces reemplazamos en la fórmula I por 1 y M la reemplazamos por 300 milimolar, lo que nos va a dar una osmolaridad total de 300 milimolar. Dicha solución va a ser hiperosmolar con respecto a la solución A, va a ser hiperosmótica con respecto a la solución A y va a presentar una molaridad efectiva de 300 miliosmoles, ya que no nos especifica, ya que es totalmente impermeable a la membrana, por ende su coeficiente de reflexión va a ser de 1, entonces va a seguir siendo hipertónica y va a haber flujo neto de agua desde la solución A hacia la solución con glucosa. En la tercera solución tenemos que su factor de Van Hoff es 4 y nos dice que presenta una molaridad de 50 miliosmoles. Así calculamos 4 por 50, nos da una osmolaridad total de 200 miliosmoles. Así que dicha sustancia es hiperosmolar con respecto a la sustancia A, es hiperosmótica con respecto a la sustancia A, entonces habrá flujo neto desde la solución A hacia la solución de hierro con cloro. Y por último tenemos al almidón. El almidón, al igual que la glucosa, presenta un factor de Van Hoff de 1 y una molaridad de 50 milimolar. Así calculamos 1 por 50, que va a ser 50 miliosmoles. Su osmolaridad va a ser de 50 miliosmoles. Va a ser hipoosmolar con respecto a la solución A. Va a ser hipoosmótica también y su osmolaridad efectiva va a ser de 50 miliosmolar, ya que no va a poder penetrar la membrana, por ende su coeficiente de reflexión va a ser 1. Así que lo único que nos queda es determinar que es hipotónica. Entonces habrá flujo neto desde la solución con almidón hacia la solución A. Para terminar con el tema de agua, puse un ejercicio en el cual hay una célula humana rodeada por una membrana semipermeable expuesta a 3 soluciones que difieren en su osmolaridad. En el primer ejemplo, la célula está expuesta a una solución con una osmolaridad de 100 miliosmoles. Por ende, la célula va a ser isoosmolar con respecto a la solución. No habrá flujo neto de agua, no habrá ósmosis y la célula no sufrirá cambio. En el segundo ejemplo, la célula va a estar expuesta a una solución de 90 miliosmolar. Entonces la célula va a ser hiperosmolar con respecto a dicha solución. Habrá flujo neto de agua desde la solución hacia la célula. Habrá ósmosis desde la solución hacia la célula. Entrará agua a la célula hasta alcanzar el equilibrio osmótico y dependiendo de la cantidad de agua que entra a la célula, esta se lisará, lo que significa que va a estallar, se va a romper. Y en el último ejemplo tenemos a la célula expuesta a una solución de 200 miliosmolar. La célula es hiposmolar con respecto a la solución de 200 miliomoles. Habrá flujo neto de agua desde la célula hacia la solución. Habrá ósmosis desde la célula hacia la solución y la célula se deshidratará. Por mi parte eso es todo, y si les sirvió el video les voy a pedir que comenten, que compartan y que se suscriban al canal, ya que a ustedes les cuesta 10 segundos de su vida y a mí me recompensa las horas que estuve trabajando detrás del video.